Ahora sí estamos en vivo, Pati. Si es posible tu Ok. micrófono. Ecuador Today es, ¿no? Así es. Ahora sí estamos en vivo. Muchísimas gracias a los amigos, amigas que se conectan a su programa, Otra Mirada, aquí en el Ecuador Today, donde tratamos y bueno, de dar una visión diferente y tratamos de tener pues invitados que nos ayuden a articular vamos a decir, esta visión quizás diferente a lo que los medios de comunicación tradicional nos están dando en función no solamente de la coyuntura que ahora vive nuestro país, sino en función de ciertos intereses clarísimos que hemos visto las últimas semanas y los últimos días por parte de los principales canales de televisión, ¿no? Una defensa impresionante del presidente por parte de medios de comunicación que lo que uno como ciudadano esperaría, y no sé si coincida nuestra invitada, nuestra querida amiga Patti, es precisamente generar verdad para los ecuatorianos, que es lo que no estamos teniendo por parte de estos medios. Eso es nuestro interés y por eso pues hemos invitado a nuestra amiga que realmente aún la seguimos considerando una representante importante de los sectores populares en la Asamblea Nacional, nuestra querida amiga Patricia Sánchez. Como ustedes saben, ella actualmente es asambleísta nacional. Patricia es arquitecta, magíster en estudios urbanos, vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencia y Organización Territorial. Pati, las últimas semanas realmente se han vivido varias conmociones. Primero, pues del tema del rotundo no que los ecuatorianos y ecuatorianas ejercieron en las urnas, ¿sí? No necesariamente por la motivación de los partidos o movimientos políticos, sino pues prácticamente por un rechazo ciudadano que decían este tipo de gobierno, un gobierno que nos quiere privatizar los servicios, un gobierno que no le apuesta a la seguridad, que no nos da salud, que no nos da educación, no queremos más. Sí, los índices de violencia sin duda están afectando la vida ya de los ecuatorianos y pues ese rechazo se ha visto clarísimo en la consulta popular que llamó el presidente. Esto unido pues también a los resultados electorales, donde tanto la Revolución Ciudadana como Pachacuti son las fuerzas que, vamos a decir, ganan estas elecciones locales, ¿no? Diciéndole al gobierno que no quieren esta línea de derecha, esta línea conservadora. Patti, ante esto, el siguiente escenario que también conmociona la política interna es un informe donde prácticamente se llega a conclusiones importantísimas, donde esta comisión, sí, generada en la Asamblea Nacional, recomienda el juicio político contra el presidente y donde se tienen los votos suficientes. ¿Qué estaríamos esperando, Patti, para con todo este escenario, ¿no? De violencia, de inseguridad y un escenario contrario al presidente, pues realmente la Asamblea actúe en función de darnos respuestas y salidas a los ecuatorianos? ¿Qué estaríamos esperando, Patti? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Sí. Gracias, Brito. Muchas gracias a Ecuador Today y para todo el público que nos está escuchando, un fuerte abrazo. Muchas gracias por todavía seguir considerando que Patricia Sánchez representa a esa vertiente popular en la política y es así. Pachacuti, en esencia, mantiene ese acuerdo con las organizaciones barriales, con la gente, ese acuerdo político, ese acuerdo histórico de lucha, lo sigue manteniendo. No es fácil la política y sobre todo en las instituciones que esta democracia formal ofrece, es muy difícil conciliar la política de la calle, la política del barrio, la política del día a día. La política como el ejercicio supremo de la participación ciudadana es mucho más fácil, pero ya cuando tiene que enfrentarse en los espacios institucionales como es la Asamblea, por ejemplo, ahí los conflictos del poder son mucho más fuertes y los entretejidos son mucho más densos. Y eso es lo que a veces
no se refleja hacia afuera o no son leídos por toda la ciudadanía, porque hay muchos intereses para que esto no tenga esa lectura. Entonces tú me has hecho una pregunta inicial de arranque y yo voy a tratarla de contestar de la forma más sincera, como nos caracteriza a la gente de Pachacuti, que no le damos mucho rodeo político, sino aquel que va dirigido hacia las voces y hacia la gente que quiere escuchar, que nos quiere escuchar y que ve en nosotros una representación. El señor presidente de la República está caído, políticamente está caído, más allá de la formalidad de un juicio político que por supuesto se tiene que instaurar, se tiene que dar. En este momento pasó ya la primera parte de ese juicio político, que fue la aprobación de un informe. Aunque este informe no tiene carácter vinculante con el juicio político específicamente, sí es un indicador de que 104 asambleístas votamos por ese informe, que es también una respuesta política al gobierno del presidente Lasso. Así como el no, la consulta por el no, ganó en las 8 preguntas y nosotros nunca caímos en aquel juego que hizo el Ejecutivo de preguntar, de hacer una pregunta por pregunta. Nosotros dijimos, la consulta es un no a la gestión del gobierno. No es un no a la pregunta 1, 2, 3, a las que tenían que ver con el tema de la seguridad, con el tema de la protección a la naturaleza, con el tema político de la Asamblea, consejos de participación ciudadana. No, es un rechazo a la forma de gobernar, al modelo que el presidente ha impuesto, de la misma forma, exactamente la misma posición política y la misma lectura política tenemos ahora. Nosotros no vamos a caer en el juego de un juicio político formulado con piola, como lo estamos diciendo, de un juicio político que tiene un peso muy grande de ser un tongo, ¿no? Pero sí sintonizamos, por supuesto, con todas las aspiraciones populares y con todas las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, de que este gobierno tiene que recibir un juicio político, un juicio popular, y que se debe ir a su casa, que a lo mejor nunca debió haber llegado, pero justamente esos entretelones, como te decía, de la democracia formal, hicieron que esté ahí en esa segunda vuelta con muchísimas dudas. Y bueno, y a partir de eso, de que hay un presidente y de que hay que seguir resolviendo la democracia a través de estas instituciones, en este momento se presenta el juicio por evidentemente claras vinculaciones, primero con la corrupción, con la red de corrupción a través de las empresas estratégicas, del gerente general de las empresas estratégicas y todo lo que se desprende de eso. Manejo de hidroeléctricas, manejo de la política petrolera, manejo del tema eléctrico, todo lo que tiene que ver con los recursos estratégicos, que significan nada menos ni nada más que 13.000 millones de dólares de presupuesto al año, que están en las manos de estas empresas y de estos gerentes, que son los que supuestamente financian el desarrollo del país, pero tras los cuales se esconde una profunda corrupción. Ahora, por un lado. Por otro lado, también en ese informe salió a la luz pública el tema de que ya está en nuestro país presente desde hace algún tiempo, el tema del narcotráfico, de las redes, del narcotráfico, de las redes que en este país se lo tomaron ya y que no es de ahora, que no es de este gobierno, que se viene dando en una coyuntura en la que Colombia aplicó su plan, en Colombia en los años 90 se aplicó todo el plan para contrarrestar justamente el tema de la droga, y todos estos carteles lo que hicieron es buscar el espacio de límite más cercano, y ese es Ecuador. Ecuador está entre los dos más grandes productores de la droga, que son Colombia
y que son Perú. Y por supuesto, con una franja muy grande de playas, ¿no? Sale la droga hacia los carteles de México, hacia los carteles de Europa, y el cartel albanés, que es con el que se vincula en este informe el presidente, está también presente. Pero ¿Cómo entonces, sobreviven estos carteles? El tema es, ¿cómo sobreviven estos carteles? Estos carteles no pueden sobrevivir si no tienen, por un lado, todo relación directa con el poder político y relación directa con las élites económicas. No hay narcotráfico en ningún país del mundo que no tenga estas vinculaciones. Y no solamente esta investigación debe develar cuál es la relación del poder político que hay atrás con este cartel, y con otros, tal vez también con otros se debería ampliar esa investigación, pero ¿cómo los capitales supuestamente formales de la economía formal se nutren de toda esta economía informal que hacen que este círculo terrible, perverso del narcotráfico y de los carteles se siga reproduciendo y siga creciendo en nuestro país y en todos los países donde se instala? entonces lo Así que es estás que, diciendo, Pati, es que hay causales suficientes, ¿sí? Para ligar al presidente, pues con estos procesos y tú totalmente ilegales, ilegítimos, donde vinculan a sus familiares, a sus amigos cercanos, ¿no? Con redes de narcotráfico. Cuando sí, pero yo hablamos del diría, juicio Benito, político al presidente, Pati, pues yo diríamos, y siguiendo también el análisis que haces, pues digo tú, políticamente, el presidente, como tú dices, está caído, pero vemos que el presidente sigue ahí. ¿Qué faltaría? Cuéntanos cómo van esos acuerdos en la asamblea, porque estamos prácticamente en manos de los asambleístas, Pati. ¿Están dispuestos Benito, a dar el siguiente paso? Benito, pero no solamente esos son los motivos por los que el presidente está caído. Fundamentalmente, el presidente está caído por una política económica que no responde a los intereses populares, sino que responde a los intereses del Fondo Monetario Internacional, y que él lo ha asumido. Es un proyecto que se cuajó en el gobierno anterior, en el gobierno de Lenín Moreno, con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que sin embargo este gobierno lo ha hecho absolutamente posible, primero porque se adscribe ideológicamente a esa forma de neoliberalismo de lo más pura, de lo más grotesca, de lo más, de lo más dura, de la línea dura del neoliberalismo, por un lado, o sea, ideológicamente es afín, pero por otro lado, porque este modelo fondomonetarista es un modelo que está vinculado directamente a los capitales especulativos de los que viene el presidente, de los que hace parte el presidente y de los que él sigue reproduciendo. No es, el señor presidente está vinculado a los capitales bancarios, financieros, y ese es el tipo de economía que en este momento reina en el mundo. Hace apenas 2 días hemos visto cómo todo un emporio económico en los Estados Unidos ha caído. ¿Por qué? Porque lo que en este momento está primando es la economía especulativa. Eso es la forma como se está gobernando en nuestro país. Se prefiere tener un fondo de reservas internacionales de 9.000 millones de dólares, pero al mismo No tiempo invertir en el no país. hay ni chalecos para los policías para que salgan a enfrentar la terrible inseguridad con la que vivimos. Entonces, es en aplicación de ese modelo donde yo veo fundamentalmente las causas más importantes para decirle al presidente: señor presidente, el Ecuador no se merece tener a un presidente como usted, que gobierne de cara a sus intereses y de espaldas a los intereses nacionales, por un lado, y por otro lado, ¿qué es lo que debería estar haciendo la Asamblea ya en este momento? Porque sí, nosotros vamos a votar por ese enjuiciamiento político, pero ¿qué es lo que debería estar la Asamblea? Más allá de calculando si tiene los 92 votos y quién es el que va a suceder en el gobierno y cómo nos vamos a repartir entonces el poder,
lo que debería estar pensando esa asamblea, que no lo hace, es cuáles son los puntos, cuáles son los acuerdos nacionales, cuál es entonces la forma de gobierno. Si sacamos a Lazo, porque representa una forma de gobierno no popular, ¿qué es lo que le garantiza al país para el que le suceda? No signifique solamente una sucesión de formas, un recambio en el poder, un te quedas tú, te sales tú para meterme yo, ¿no? Que de ¿Qué esto, sugieres tú, Pati? Porque que digo, de si el esto los juicio ecuatorianos, política se da, de esto los ecuatorianos tenemos bastante experiencia. En el sí, 2003, el movimiento indígena sabe que nosotros nos fajamos en la calle, que los que pusieron la banda presidencial fueron otros, esos mismos que están ahora también pretendiendo poner la banda presidencial a los que se suceden, pero de cambios no hay nada. Ese es nuestro aporte principal en este juicio político. Decirle al pueblo ecuatoriano que el juicio lo vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque respetamos como quien más nuestro movimiento, el movimiento Pachacuti respeta como quien más el clamor y el hambre que está padeciendo el pueblo ecuatoriano, pero que tampoco podemos hacer que este juicio político sea una forma de utilizar esa hambre, de utilizar ese descontento popular para que solamente signifique recambio en el poder de las élites políticas y económicas que han estado en el poder siempre. y Si para no, que esto no ocurra, Pati, ¿cuál es la solución que en este caso tú nos propones o qué es lo que están analizando quizás desde la bancada de Pachacutic como posible salida, ¿no? Ante este recambio, porque tendríamos, di tú, a un vicepresidente Borrero, si es que el juicio político tiene paso como el nuevo presidente. Verías en eso tú uno de los problemas, me imagino, ¿no? Bueno, no es un problema, está escrito así. El vicepresidente es Borrero, es la fórmula con la que el señor Lazo llegó al poder y es el que le toca suceder, a no ser que se repita la historia de Alarcón, ¿no? De Alarcón, que siendo presidente de la Asamblea llegó a ser presidente del país. Todo puede pasar en este país, ¿no? Por ahí alguien también dijo que la causal de incapacidad mental podría también ser una alternativa para el recambio en el poder, pero bueno, esperemos que al menos la gran crítica que hay en este momento, crítica por todos los lados, haga reflexionar a la clase política y la clase política se ponga a la altura de lo que el pueblo necesita. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Por supuesto, plantear que ese juicio político no solamente sea un juicio político por las causales que ya se han dicho en el informe, que además están bastante tibias, digamos, ¿no? Como vinculantes. Sin embargo, más allá de que exista una vinculación o no causal, una vinculación legal, nosotros pensamos que el juicio político es un juicio que no solamente va a condenar al presidente en términos legales, sino que fundamentalmente va a controlar, va a votar, ¿no? Por los incumplimientos éticos, los incumplimientos morales, los incumplimientos que el presidente le hizo al pueblo y que no los ha cumplido. Así es que esa parte es la más importante de este juicio político para nosotros y eso justamente se va consolidando, se va creando, va tomando mucha más fuerza desde las organizaciones sociales, desde abajo, desde aquellos espacios que no están comprometidos con el poder formal. La gente en la calle no negocia las salidas de los presos, ¿no? UNES está negociando, por supuesto, las salidas, o sea, UNES tiene una agenda parlamentaria política que es la salida de todos sus presos. Y si no, Glass ya salió, Mera ya salió. Y ayer acaba de salir la señora Duarte por la puerta grande, ¿no? Pese a que tiene que cumplir con con temas pendientes con la justicia ecuatoriana. Que Pero esa bueno, haya pasado, que así sea, es. esa es otra cosa. Pero hay Bueno, temas. la bancada de UNES ha dicho que
de RC ha dicho que pues tienen los votos para el juicio político, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que quizás sí se tiene ese acuerdo interno, Patricia, estaríamos diciendo. Por supuesto, el acuerdo entre UNES, entre el Partido Social Cristiano es evidente, y entre, o sea, el juicio político, lo que queremos decirle al pueblo ecuatoriano es que el juicio político es un juicio en el que el pueblo, nosotros, los representantes de los mandantes, los 137 asambleístas, lo que hacemos es representarlos, y es un juicio político que los representa. Y por supuesto, ahí está la palabra, el sentir, los llantos de cada uno de los ecuatorianos reflejados. Pero además, no vamos a, o al menos haremos todos los esfuerzos posibles para desmontar de este juicio político todo aquel actuar que quiera usar el juicio político para seguir manteniéndose en el poder, seguir siendo un recambio en el poder. Aunque no lo podamos, o sea, nosotros no podemos negociar, o el pueblo no puede negociar un ministerio, la salida de un preso, no lo puede negociar, ¿no? Y nosotros tampoco estamos en esa línea de la renegociación, porque si no, o sea, fuera evidente, ¿no? Pero lo que sí es nuestra obligación es hacer público y develar, desmontar, decirle al pueblo ecuatoriano todos los acuerdos que hay atrás de este juicio político, y que de ese juicio político no se utilice el clamor popular, el hambre popular, y que sea un espacio de real crítica y de real cuestionamiento de un modelo que no avanza, de un modelo que no avanza a ningún lado, que se sigue reproduciendo desde hace muchos años, y que tenemos que tener, por supuesto, alternativas legítimas del poder en que el sistema democrático nos los provee. Importante que señales de esto, Pati, porque digo, si la Asamblea en este momento, ¿no? Donde la coyuntura les presiona, donde los ecuatorianos nos hemos expresado en las urnas en contra del presidente, no asumen esa responsabilidad política y nuevamente, como bien lo señalas, pues priman los acuerdos, priman los intereses políticos, y tenemos una situación como la vez anterior, ¿no? Donde hicieron, vamos a decir, un poco de show, ¿sí? Algunas bancadas, ¿no? Llamando a una posible muerte cruzada, y no tenían los votos. Esperamos que en esta ocasión no sea así, Pati, porque con la situación que estamos viviendo los ecuatorianos, podría ser, y lamentablemente lo digo, que la solución nuevamente se tenga que ver en las calles, cuando tenemos instituciones que deberían darnos esas salidas institucionales, que la Constitución también nos ampara a los ecuatorianos, ¿no? Está el artículo 129, e incluso también estaría el artículo 130, ¿no? Porque, digo, si de alguna manera por estos acuerdos que tú señalas no se llega a tener los votos suficientes, o hay algún problema con la Corte Constitucional, ¿sí? Pues podría activarse nuevamente la muerte cruzada, y decirle a este presidente, por todas las razones que tú has expuesto y que estoy totalmente de acuerdo, pues tiene que irse a la casa. No podemos mantener a este presidente que ha traicionado la confianza de los miles de ecuatorianos, ¿sí? Y que ha privilegiado, ¿sí? Su entorno familiar, su entorno, vamos a decir, mafioso, ¿no? Con los amigos y familiares que se ha visto ya en el informe, y no la justicia, no el bienestar de los ecuatorianos. Ante eso, sí te digo, Pati, me parece importante que señales, ¿no? La firmeza que tienes tú en este momento, y esperamos contar con los votos de Pachacutic. Es así, hemos visto en estos últimos días alguna confrontación interna dentro de la bancada, ¿no? El señor Vanegas, por ejemplo, con una línea que quizás no está de acuerdo con la línea que tú estás proponiendo. ¿Qué dirías ante eso, Pati? Yo diría que no hay contradicciones al interior, en el sentido de la mirada esta mucho más integral que tenemos, que es una lectura mucho más política frente a lo que queremos, no como bancada. No nos alineamos para nada a un gobierno neoliberal del presidente Lasso. Primera cosa, este juicio político va más allá de los artículos constitucionales y del código penal, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente un juego en el espacio legal, sino
sobre todo, fundamentalmente en el espacio político, y eso significa un rechazo a esa política de hambriadora del pueblo y que la que nosotros como Pachacutic la venimos, desde que nació el Pachacutic, la venimos combatiendo, ¿no? O sea, la lucha contra el neoliberalismo en Pachacutic es desde el momento que nació Pachacutic y ahora sigue siendo, y lo ha sido durante todos los años. Le hemos luchado contra el neoliberalismo, contra todas aquellas políticas desarrollistas del correísmo también, contra esa política extractivista que se desarrolló en esa época, porque no responde a los intereses populares. Así es que esas contradicciones grandes dentro del Pachacutic no la tenemos. Lo que tenemos sí, porque no voy a ser tan irresponsable frente al público, en decir que sí, hay posiciones mucho más legalistas, como por ejemplo la del abogado, la del doctor Vanegas, que su propia extracción de clase y su propia forma como él procesa su vida profesional le hace mucho más vinculante y más ligado al código penal, a la ley, a la lectura y al análisis de la ley por sí, de la ley específicamente por sí. Tal vez sea también la posición de algunos compañeros que no vienen de procesos, que no vienen de los procesos orgánicos que tenemos los otros asambleístas, sino que como invitados han llegado ahora y que todavía no captan cuál es la esencia de lo que debería ser un verdadero proyecto político vinculado con los intereses nacionales, ¿no? Muchos de estos que dicen ser revolucionarios se van perdiendo en el camino. Bueno, eso también, esas contradicciones las tenemos al interior de nuestro movimiento y es justamente la misma dinámica de permanente reflexión, de permanente apertura que tenemos y de que se puedan aclarar las cosas al interior y al exterior en nuestro movimiento es lo que nos permite ir consolidando, ir creciendo, ir depurando, ir fortaleciendo nuestra línea apegada al pueblo. Por supuesto, tenemos una gran base organizativa que se expresa en ACONAYE, en ECORUNARI, en ACONAIS, en todas las organizaciones territoriales, también organizaciones de orden territorial barriales, de mujeres, trabajadores, profesionales, artesanos. Todos ellos permanentemente nos están hablando en el oído, tirándonos del oído y eso es muy importante. O sea, claro, Pati, y mucho más después de las elecciones donde la gente, digo, vuelve a apostar por el Pachacuti como una de las fuerzas políticas más importantes a nivel nacional. Claro, y nosotros no podemos traicionar esas luchas, no podemos traicionar, tenemos que ir consolidando esas posiciones en favor del pueblo. Y este es el momento en el que nosotros tenemos que manifestar que estamos con el pueblo y es un momento clave y lo que le puedo decir al pueblo ecuatoriano es que nosotros estamos por un juicio político contra el presidente en lo que tiene que ver de una forma integral, tanto a las acciones tangenciales que se les ha marcado en este informe, como aquellas que dicen y que hacen para pensar en el Ecuador del futuro, no en el recambio que significa sacar a un presidente y que suba el vicepresidente, sino en acciones políticas a futuro de un país que necesita que un niño de 13 años no sea el que tira el arma contra una persona en la calle. Así es, Pati, ¿no? Y digo, ante eso, pues sin duda, los ciudadanos que un poco seguimos la dinámica política, apoyamos precisamente esa posición, ¿no? Tanto de tu bancada y de otras bancadas que se han visto en esa misma línea, pero quizás este otro paso que tú dices, ¿no? Pensar no solamente en el recambio inmediato, sino cómo lograr que el Ecuador retome una ruta de tú donde la violencia no sea la normalidad, donde los presupuestos vuelvan a tener una acción directa en temas tan básicos como educación y salud, porque que un niño de 13 años, como tú señalas, esté vinculado a la mafia y sea capaz en este momento de matar, asesinar a sangre fría,
quiere decir que hay un fracaso del gobierno, un fracaso del Estado en la protección de su gente, de sus niños, de sus adolescentes. ¿Qué hacer, Patti, para que esa derecha no vuelva a llegar? ¿Cuál sería el proyecto que ustedes tienen? Porque di tú, tampoco solos vamos a hacerlo, ¿no? Es necesario plantear unidades y a veces vemos que en la asamblea estas discusiones internas entre las bancadas, entre los grupos políticos, priorizan esos intereses, digo, de grupo, más que el interés del país. Eso ya les pasó, sí, en anteriores votaciones, porque Lazo ya pudo haber caído, pero por falta de acuerdos no lo logramos. Sí, ¿qué podríamos decir? Hay posibilidades de acuerdos con otras bancadas, Pati, o con otros movimientos, con otros grupos, para que esto no nos vuelva a suceder ya pensando en las próximas elecciones incluso. El Pachakutik es un partido que está, la esencia del Pachakutik es el diálogo. O sea, de hecho, para los indígenas que han estado 500 años buscando, bueno, sintiendo el peso de un sistema tan opresor, tan neocolonial, tan descalificador en términos personales, en términos sociales, siempre el diálogo va a ser un recurso importante, y lo es, de hecho lo es. No yo creo que hay, de las fuerzas políticas que en este momento están actuando en el país, sí hay bastante temor de que el movimiento Pachakutik, su fortalecimiento, a pesar de que no tenemos plata para ir fortaleciendo las estructuras como políticas como tradicionalmente se las hace, o sea, una buena chequera es garantía de un partido político fuerte. Lo que tiene el Pachakutik son convicciones ideológicas de luchas fuertes, que son las que alimentan a ese partido político. Vamos a ir ahora a la elección de nuestro nuevo coordinador nacional. Estas elecciones nos han mantenido, agradecemos profundamente el voto popular y la confianza popular, pese a lo duro que ha sido para el Pachakutik tener una representación de 25 asambleístas, tratando de tener un rol muy importante, pero por un lado, ¿no?, tratando de surgir y de hacer una política honesta en medio de o sea, en una democracia pero tan corrompida como la que tenemos nosotros, pero esa es nuestra tarea, justamente de hacer y de generar formas políticas alternativas, reales, legítimas, que integren a la gente y generar formas nuevas de hacer política que vayan rompiendo, que vayan eliminando todas aquellas formas tradicionales del ejercicio de la política. Y en eso yo le apuesto muchísimo, muchísimo a la respuesta que desde las calles, desde la comuna, desde las organizaciones, desde los campesinos, desde las casas y barrios, podamos ir construyendo como una agenda política real. Así es que nos seguirán viendo, tal vez el señor Borrero desde la presidencia nos seguirá viendo el Pachakutik en las calles y demandando políticas en favor del pueblo. Esa ha sido siempre nuestra forma de hacer política, la seguirá haciendo. La calle es el partido político más importante de expresión popular, y la seguiremos haciendo hasta que la correlación de fuerzas de la política vaya arrinconando a la derecha, como ya lo está. Ya no tenemos partidos de derecha en nuestro país, y surjan nuevas formas y ejercicios de la política que tienen que ser claramente expresadas, claramente de cara al pueblo, y no con acuerdos como los que ahora estamos viviendo. Así es, Pati, y bueno, en eso pues sumarnos también a ese llamado que haces, ¿no? De pensar en el país y pensar en esas unidades necesarias. Y coincido contigo, ¿no? Pensar también en esas fuerzas históricas que le han dado sentido a la izquierda de este país, que le han dado sentido a la recuperación de los derechos. Y eso ha sido el Pachakutik, eso ha sido la CONAIE, Pati, y quizás, digo, ustedes como representantes ahora son las figuras públicas del movimiento, pues no bajar la guardia y, como dices, no volverse a equivocar en quizás a tener invitados que no sigan esa línea, porque de alguna manera
también eso perjudica, ¿no? Estos procesos históricos de los cuales tú mencionas, y ahí pues yo me sumo, ¿no? Ojalá esa línea se mantenga, y más ahora cuando la CONAIE pues ha logrado un reconocimiento importante a nivel nacional, ha logrado ser sin duda la mayor fuerza social que nos ha mantenido un poco, vamos a decir, a la raya, ¿sí? De no caer en unas políticas neoliberales como ha querido el gobierno del presidente Lazo. Y ante eso, pues lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos es también irnos vinculando con esas propuestas. Ahora yo te digo sinceramente, como una ciudadana más de a pie, ¿no? Yo me alegro escucharte, ¿no? Decir, pues va el juicio político, eso es lo que quisiéramos escuchar, y que se haga realidad, porque que Lazo siga en el poder y representándonos como presidente sería una vergüenza, Pati, no solamente por, como tú bien dices, ¿no? Estos indicios que existen, lamentables, ¿no? Penosos sin duda, sino por la traición que le ha hecho al pueblo ecuatoriano, ¿no? En términos de mantener un país prácticamente ya en guerra, ¿no? Meter al narcotráfico en nuestro país sin que la justicia haga nada, ¿no? El tema tan grave de la educación, cómo ha dejado por la borda el proceso educativo de los niños, adolescentes, la salud, ¿no? Lo que vemos en los hospitales, ¿no? La infraestructura del país que está abajo. Yo realmente te felicito, Patti, gracias por estas ideas, por estas aclaraciones que nos hacen, ¿no? Y como bien señalas, pues si bien el Pachacuti también es un movimiento que tiene retos, que esos retos pues no vayan empañando pues ese importante proceso. Palabras finales, Patti, para despedir este interesante diálogo, esta entrevista, y bueno, quizás si nos podrías decir para cuándo se esperaría, o sea, vamos a decir, en términos un poco más legales, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que esperar los ecuatorianos para que este acuerdo se dé? ¿Cuándo sería la votación? Y bueno, ¿cómo más o menos sería el proceso? Gracias. Sí, parece ser que la próxima semana ya se plantea el juicio político, esto es la figura de un documento que lo que tiene es fundamentalmente las acusaciones, se tipifica, ¿no? Se singulariza cuáles son las acusaciones. Este documento tiene que estar acompañado de 46 firmas de los asambleístas. Pasa al CAL, el CAL lo que hace es calificar temas formales, si es que están completas las firmas, si no están repetidas, y pasa a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional finalmente va a determinar si las causales que se escriben en este juicio político están de acuerdo con la Constitución y con el Código Orgánico Penal, tengo entendido, porque la causal, una de las causales es la aplicación del artículo 129, literal 2, que habla de cohecho, consusión y peculado. Y eso está vinculado al Código Penal. Entonces, la Corte seguramente hará su lectura y su sentencia, y después de eso pasa al Pleno. En el caso de que la Corte admita el proceso, pasa a la Asamblea para que sea debatida y votada. Si la Corte no admite el proceso por alguna causal que ellos encuentren que no está debidamente Formulada, quizás. Entonces hasta ahí llega el proceso del juicio político, pero como digo, este juicio político para nosotros no termina ni comienza en el informe, ni en ni siquiera en las instancias formales de la democracia. Para nosotros el juicio político es un juicio permanente a la forma como las élites gobiernan en este país. Y el Pachacutic seguirá con ese proceso de juicio político en las calles. Bueno, Pati, sí, esperemos que se dé, ¿no? La Corte Constitucional, como tú dices, también tiene que ver las formas, ¿no? Tiene que analizar internamente el juicio, ¿no? Las causales, porque eso le corresponde a la Asamblea. Y en eso también tendremos que estar atentos, Pati, porque digo, es un derecho constitucional, es un derecho de los ciudadanos
y lamentablemente irse en contra de la Constitución pues sería un acto gravísimo para esa Corte Constitucional. Así que esperemos, Pati, estaremos muy atentos y nuevamente agradecerte muchísimo, sí, por tu tiempo. Sabemos que estás ahorita en una reunión, has dado unos minutitos para poder conversar aquí con el Ecuador Today. Te mandamos un abrazo y bueno, vamos a estar atentos a la próxima semana y pues si tienes la oportunidad te esperamos nuevamente en esta tu casa, Pati. Un abrazo. Un fuerte abrazo para construir, seguir construyendo democracia. Gracias, Pati. Gracias, amigos, amigas. Y si ven esta entrevista, por favor, compártala, que es la forma que tenemos de ir construyendo nuevos espacios. Chao, chao.